Muy bien, como acostumbramos semana tras semana, leer la Biblia y aprender directamente de ella, ya tenemos, en estos días hemos avanzado hasta el capítulo 4 de Romanos, así que vamos allí, a Romanos capítulo 4, en nuestras Biblias. Se pasan rápido los días, se pasan rápido las semanas. Dentro de poco vamos a haber acabado Romanos. Yo lo he leído paralelo cuando estaba en la mitad, pero no es igual. Romanos capítulo 4. Y lo que hemos venido estableciendo, o lo que Pablo ha venido estableciendo y nosotros hemos venido recordando, porque ya lo sabíamos de repente, o algunas cosas no recordábamos, era que Pablo se esforzó por dejar establecido, por dejar en claro de que el ser humano está en pecado de manera general. Tanto judíos como no judíos, todos los seres humanos han pecado en una cosa o en otra, y por lo tanto ese pecado les ha hecho estar distantes de lo que es el parámetro de la santidad de Dios. Y esto Pablo lo quiere dejar en claro para que entendamos que necesitamos de un Salvador que nos lleve a Dios. Todos los seres humanos necesitamos de un Salvador que nos lleve a Dios, y que ese Salvador es Jesucristo. Y que la manera de llegar a Dios no es por nuestros propios esfuerzos, para que nosotros no nos jactemos, sino que es por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es el esfuerzo de Dios, el sacrificio tan grande que hizo Dios por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a sufrir la muerte de cruz y a derramar su sangre y a pagar así el precio del pecado. Entonces habíamos visto eso en los primeros capítulos, Pablo dejando en claro este tema de la, digamos, de la maldad generalizada, del pecado generalizado en toda la humanidad. También habíamos conversado de que, aunque nosotros pudiéramos pensar, pero no todo el mundo es tan malo, hay gente que también es buena, y es cierto, desde el parámetro humano, desde el punto de vista humano, hay gente que es buena y gente que es mala, pero desde el parámetro de la santidad de Dios, todo ser humano es malo. Salud. Todo ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Ningún ser humano se merece la gloria de Dios y la presencia de Dios, pero como Dios nos ama tanto y quiere que estemos con Él, es que Él dio una solución a la tragedia del pecado, y la solución es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, la redención por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora vamos a ir al capítulo 4, donde, para que Pablo nos ilustre un poquito más acerca de este tema, de que la salvación no se alcanza por las obras que uno se puede esforzar en hacer para ganarse el cielo, sino que la salvación se gana por creer en aquel que nos dio su salvación, su justicia, y que pagó por nosotros en la cruz. Nos pone, por ejemplo, a Abraham, y también nos da un ejemplo del libro de los Salmos, porque habíamos visto antes que Pablo decía que la salvación o la justicia de Dios, que es por la fe, estaba testificada por la ley y por los profetas, esto es decir, por el Antiguo Testamento, y ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a Romanos capítulo 4, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Recuerden que Pablo está hablando y que Pablo era judío, mejor dicho, israelita, de la tribu de Benjamín, y por lo tanto Pablo era descendiente de Abraham, igual que los judíos en general. Entonces Pablo está mencionando que ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pablo ya había hablado anteriormente acerca de que los judíos se sentían muy confiados en el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, en el hecho de que ellos eran el pueblo escogido, en el hecho de que habían recibido las promesas de bendición de parte de Dios. Pero Pablo también les dejó bien en claro y dijo: no hay diferencia. Un judío que no cumple la ley es igual que un inconverso. Un judío que desobedece a la ley, que desobedece a la palabra de Dios, es igual que un no creyente. No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Es lo que Pablo nos enseña. Y es más, nos dice que un gentil, alguien que no es judío, alguien incircunciso, que ama a Dios y que cumple los mandamientos de Dios, ya es como si fuera circuncidado, a diferencia
del judío, y dice que es verdaderamente judío y verdaderamente circunciso el que lo es de corazón. Entonces había dejado en claro de que esa confianza carnal en el hecho de ser un descendiente sanguíneo de Abraham no era un hecho en el cual se pudieran confiar mucho, a pesar de que era una bendición y a pesar de que tiene sus ventajas, como hemos visto anteriormente. Nuestro padre según la carne, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y ahí va el punto. Si Abraham hubiera obtenido la gracia de Dios de ser bendición para todas las naciones de la tierra, de que a través de un descendiente de él iba a venir el Salvador de toda la humanidad y que de él iba a salir una gran nación y muchedumbres de gente, tanta gente que no podría contarse ni con... Así como no se puede contar la arena de la playa, y como no se pueden contar las estrellas del cielo, así tampoco se podría contar la descendencia de Abraham, y que Dios lo iba a hacer bendecir, haciéndolo padre de muchedumbres. Dios le cambió de nombre a Abraham, se llamaba Abraham así nomás, que significaba padre enaltecido, y le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes o de muchedumbres, profetizando lo que Dios iba a hacer con Abraham. Y toda esta bendición que recibía Abraham no era por el hecho de que Abraham era un hombre que se había esforzado haciendo tantas cosas buenas para Dios. No fue por eso. Dice, si Abraham tuviera que... Si él fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si hubiera sentido muy orgulloso, si hubiera vanagloriado, hubiera caído en esa tendencia que tenemos los seres humanos de que cuando hacemos algo bueno, nos jactamos y nos sentimos que merecemos lo que recibimos. Pero cuando recibimos la bendición de Dios, no es que realmente la merezcamos, sino que es Dios que nos ama y que quiere ser bueno con nosotros y que quiere bendecirnos. Es decir, si alguien hace algo bueno, y por eso bueno recibieras la bendición de Dios, entonces te gloriarías, pero te gloriarías en tu propio esfuerzo, en las propias cosas que tú has hecho, en tus propios logros, y eso produciría vanagloria. Por eso dice Pablo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dios quiere que nos gloriemos, pero en Él, en Dios, y que toda la gloria sea para Él. Pero noten una cosa, cuando Dios es glorificado, esa es nuestra gloria. Eso produce en nosotros gozo y felicidad y bendición. Y es una bendición mucho más grande que si nosotros nos gloriáramos en nuestros propios esfuerzos que son limitados. Pero Dios no quiere la jactancia de parte de nadie. Dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Noten que Pablo está citando la Escritura, reconociendo, cuando en la Biblia hablan de Escritura, es porque se están refiriendo a lo que es algo muy solemne, escritos que vienen de parte de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Los judíos la reconocían como tal, Jesús la reconocía como tal, todos los apóstoles la reconocían como tal, y ahora está citando la Escritura. ¿Y a qué Escritura se está refiriendo? Textualmente a un versículo de Génesis, del libro de Génesis. Ahí deben tener sus referencias, ¿no? Una letrita y una referencia abajo con el versículo Génesis 15:6. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces lo importante es que Pablo está citando el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia se menciona que por el hecho de creer, uno es justificado delante de Dios, o uno es hallado justo delante de Dios por el hecho de creer, no por el hecho de portarse bien, sino por el hecho de creer, no por el hecho de hacer muchas cosas y de esforzarse haciendo muchas cosas, sino por el hecho de creer. Y Pablo quiere establecer eso. Él lo había dicho antes y lo mencionamos hace un momentito, que la salvación, que la justicia de Dios está testificada por la ley y por los profetas. Y Pablo ahora cita un libro de la ley. La ley de Moisés, recordemos que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, ahí está la ley de Moisés. Y dentro de la ley de Moisés, estos 5 primeros libros, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Y por qué hago énfasis en decir el primer libro de la Biblia? Es que desde el principio, prácticamente, está establecido que
la justicia ante Dios se alcanza por creer y no por obras. A Dios le agradó que fuera así y le agrada que sea así. De tal manera que es Él el que hace todo y nosotros que ponemos nuestra confianza en Él, de tal manera que Él nos justifica. Él nos halla justos ante Él por creer en Él, por creer en su salvación, por poner nuestra fe en Él. Si fuera al revés, si nos justificáramos ante Dios por nuestros propios hechos, nunca alcanzaríamos el estándar de Dios, que es demasiado alto. Dios es demasiado santo, demasiado puro, demasiado justo. Desde el mismo Génesis, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice el versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí está la diferencia entre lo que es alcanzar la justicia de Dios por creer o por obrar. Y un ejemplo que todos lo podemos entender de nuestra vida cotidiana es cuando trabajamos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, desde el primer día no nos van a pagar nuestro sueldo, ¿no? Empezamos a trabajar y nuestro sueldo viene en la quincena o a fin de mes. Pero desde el primer día que empezamos a trabajar, si tenemos un trabajo normal en una empresa normal, ¿no? Y para un empleador normal, desde el primer día que empezamos a trabajar, trabajo un día, trabajo 2 días, trabajo 3 días, ya estoy generando una obligación de parte de mi empleador. Por esos 3 días que yo he trabajado, mi empleador ya me está debiendo. Me está debiendo los 3 días que trabajé. Supongamos que el empleador solo paga a fin de mes. Trabajo 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 7 días, 10 días, 16 días, 18 días, 20 días. Y cuando llegue a fin de mes, mi empleador me paga mi sueldo y me pagó por lo que yo trabajé. Se había ido acumulando el trabajo que yo había entregado. Yo le doy trabajo y él me da mi sueldo. Solamente que mientras yo le iba dando mi trabajo, él no me pagaba por mi trabajo cada minuto. Toma tu sueldo de 1 minuto, al siguiente minuto, toma tu sueldo de este minuto, no me iba pagando así de 50 céntimos en 50 céntimos o de un sol en un sol, sino que se espera hasta fin de mes y luego me paga. Y es justo que me pague, porque durante todo un mes he trabajado para esa persona y yo le he dado mi trabajo y ahora es justo que me pague. Es decir, durante todo el tiempo que yo he estado trabajando, mi empleador me ha estado debiendo dinero, me ha estado debiendo y se ha ido acumulando esa deuda hasta que a fin de mes me paga y ya no me debe nada. Me pagó y yo había trabajado para él. Pero al día siguiente que empiezo a seguir trabajando, que continúo trabajando, se vuelve a generar la deuda, ¿no? Entonces, esta obligación se crea entre seres humanos. Pero si la salvación y la justificación para poder entrar al reino de los cielos fuera por obras, entonces yo empiezo a hacer cosas buenas para Dios. Ayudo a los pobres, me porto bien, no hablo malas palabras, y empiezo a hacer cosas, y por cada cosa buena que hago, digo, Señor, me debes una, hoy día me debes otra, en la tarde mira qué bien me porté hoy día. Entonces empiezo como a acumular cosas buenas, acumular cosas buenas, acumular cosas buenas, y a pensar de que yo tengo que entrar al cielo porque me lo merezco, porque he acumulado muchas cosas buenas. Y los judíos creían eso, creían que por cumplir con las leyes, por cumplir con los 600 y pico mandamientos y ordenanzas que habían en el Antiguo Testamento, por cumplir con todo al pie de la letra, creían que se ganaban el favor de Dios y creían que se ganaban un lugar, que adquirían una posición de justicia delante de Dios. Pero el apóstol Pablo quiere también que sepamos, y quería que todos sepan, que Dios no le puede deber nada a nadie, porque el Rey del universo no tiene nada que deberle a nadie. Él no tiene obligaciones hacia nadie. Él es el Rey del universo. Y si Él da la salvación, es porque es un regalo, porque Él es bueno, porque Él quiere. Porque a Él le place ser bueno y regalar su salvación. Y le place hacernos justos ante Él para que podamos estar en su presencia, para que podamos tener una relación personal con el Creador del universo, para que podamos decirle Padre, y para que podamos tener comunión con Él, que es un Dios santo. Es porque a Él le complace, no porque nos lo merezcamos. Ningún ser humano se merece el favor de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero para el caso de Dios, yo no me puedo ganar que Dios me deba a mí. Dios no es deudor de nadie, lo decimos siempre, ¿no? Dios
es perfecto y completo. Dios no podría quedar en una situación incompleta o imperfecta de deber algo a alguien para dárselo, para pagárselo después de cierto tiempo. En esa situación nunca puede estar Dios, como en la situación de un empleador al cual se le crea una deuda, de una obligación por la cual después va a tener que cumplir. Dios no tiene pasivos para después tener ese tipo de obligaciones. Sin embargo, humanamente sí. Yo hago algo, yo te hago algo a tu favor, tú me debes algo, ¿no? Trabajé para ti, me tienes que pagar. Te di algo, me devuelves algo. El versículo 5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, Dios quiso que fuera así, aunque a algunos les suene como una locura. Dios quiso que no fuera una deuda por buenas obras, sino al revés, dice: al que no obra, sino que cree en aquel que le justifica, en aquel que me hace justo delante de Dios. Si yo deposito mi confianza, mi fe me es contada por justicia. Por el hecho de creer, por el hecho de poder confiar en aquel que lo hizo todo para pagar el precio de mi pecado, por el hecho de creer y poner mi fe en Él, esa fe me es contada por justicia. Es decir, cuando yo creo en Dios, cuando creo en Jesucristo, cuando reconozco lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, y le permito ser el Señor de mi vida, y le pido perdón por mis pecados y me arrepiento, y me lava con su sangre, al ser lavado, entonces ahí Dios me ve como justo delante de Él. Y de esa manera puedo tener comunión con un Dios santo, y puedo entrar a su presencia. De tal manera que en cualquier momento de nuestra vida, no es a fin de mes, ¿no?, sino que en cualquier momento de nuestra vida, sea mañana, o dentro de 20 minutos, o dentro de 30 años, en el momento en el que el Señor me llame, en el momento en que fallezca, me voy a la presencia de Dios y entro al cielo, no gracias a mis méritos, sino gracias a los méritos de aquel que pagó el precio de mi pecado. Y gracias a que Dios me justifica porque he creído en su Hijo Jesucristo. Dios quiso que fuera así. Dios no quiso que fuera de otra manera. Dios conoce la tendencia del ser humano de jactarse. Y Dios no quiere ninguna jactancia en esto. Toda la gloria es para Él. Él es el que ha hecho todo por nosotros. El máximo esfuerzo y la máxima demostración de amor es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que envió Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Romanos vamos a leer más adelante que Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo hizo así, de esa manera hermosa. Menciona en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces dice que David también habla acerca de esto. ¿Qué David? David, el rey David, el famoso rey David, el salmista, el rey, pero que también es reconocido como profeta de Dios. Encontramos muchos de los salmos de David, de los 150 salmos que hay en la Biblia, en el libro de los salmos específicamente, la mitad aproximadamente son escritos por David, unos 75 salmos. Y en esos salmos encontramos muchos salmos que son proféticos, muchos salmos que son mesiánicos, que se proyectan al Mesías. Dios utilizó a David. Dios menciona a David como un hombre conforme a su corazón, un hombre con lindas virtudes, con mucha fe, con mucha confianza en el Señor, pero que también cometió grandes defectos, grandes errores. Entre los grandes errores que cometió David hay un error que es famosísimo y del que toda la vida se habla, ¿no? Del error cuando cayó en pecado con Betsabé. Esa vez cuando David estaba caminando en la azotea porque no había ido a la guerra, cuando era el tiempo de la guerra, él no había ido a la guerra, todos sus generales, sus soldados habían ido, él estaba paseando en la azotea y miró por la azotea a una mujer que se estaba bañando, le gustó y la trajo hacia él, y esa mujer era casada, Betsabé, la esposa del general Urías. Cayó en pecado con ella, conocemos la historia, y luego hizo todo lo posible para soslayar y ocultar su pecado, pero no pudo. El desenlace lo conocemos, ¿no? Betsabé terminó embarazada y David terminó
mandando ejecutar prácticamente, enviando a la muerte a Urías. Y este pecado tan fuerte y tan grave de David, este error tan grave, como que David lo había mantenido oculto hasta que Dios lo puso en evidencia por medio del profeta Natán. Y cuando fue puesto en evidencia, David reconoció su error y lloró delante de la presencia de Dios y escribió salmos que se llaman salmos de penitencia, salmos de arrepentimiento, ¿no? Como el Salmo 32, como el Salmo 38 y como el Salmo 51 especialmente. Pero cuando David se arrepiente profundamente delante de Dios, Dios lo perdona, aunque Dios le dijo que iban a haber consecuencias de ese pecado tan grande. Pero en su misericordia Dios lo perdona. Y cuando David se supo perdonado por Dios, fue capaz de escribir los versículos que vamos a leer ahora, ¿no? Dice, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, perdón. La bienaventuranza, nosotros entendemos lo que es bienaventuranza, ¿no? La bendición, lo dichoso que es alguien, lo bendecido que es alguien a quien Dios atribuye justicia. Y noten, cuando dice a quien Dios atribuye justicia, es alguien a quien Dios ve como justo, es Dios quien atribuye la justicia, es Dios quien le da esa justicia, sin obras. David también habló de eso, diciendo, los versículos 7 y 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estos son unos versículos preciosísimos, los vamos a ver ahí mismo en el libro de los Salmos, pero lo importante era notar esto. El apóstol Pablo está dejando establecido que el hecho de que la salvación y que la justicia delante de Dios es por la fe y no por las obras, eso está sustentado en la palabra de Dios y está sustentado en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas. En la ley, en Génesis, y en los profetas, en el libro de los Salmos, por medio de David. Entonces está sustentando este principio aplicado a Abraham y aplicado también en David. Y lo deja sustentado para que nosotros podamos tener sólidos argumentos para saberlo, para estar seguros y tener convicción. Es bueno que nosotros tengamos convicción de que la salvación y que nuestra posición de justicia delante de Dios es por fe, por creer en aquel que nos atribuye justicia cuando depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Esa es una buenísima noticia y por eso esta palabra de Dios se llama el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Las malas noticias son que los seres humanos hemos pecado y que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que gracias a Él, por creer en Él, somos hallados justos y somos perdonados completamente delante de Dios por creer, no por mis esfuerzos, no por mis buenas obras, no por cumplir con toda la ley y con todos los mandamientos. Si la salvación fuera por cumplir con toda la ley y con todos los mandamientos, ¿sería una buena noticia o sería una mala noticia? Nada. ¿Quién podría lograr salvarse por cumplir con todos los mandamientos al pie de la letra sin fallar nunca? Nadie. Solo Jesús pudo. No existe otro ser humano sobre la tierra que haya podido. Jesús, que fue 100% ser humano, sin dejar de ser 100% Dios. Fue el único que lo hizo. De allí, todos los demás seres humanos están destituidos de la gloria de Dios y necesitan salvación. Pero es una buena noticia para nosotros. Si alguien a la buena noticia de la salvación por fe le aumenta obras, entonces está hablando de un evangelio diferente, como mencionamos la semana pasada. Y habíamos mencionado que los judíos que se convirtieron al cristianismo, entre los judíos que se convirtieron al cristianismo, habían judíos a los que se les decía judaizantes. Es decir, entre los primeros cristianos, muchos judíos que se convirtieron al cristianismo presionaban, porque querían que los nuevos conversos también se convirtieran al judaísmo y practicaran todos los mandamientos del judaísmo, que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo le está diciendo, para ser salvos, no te tienes que circuncidar ni guardar la ley de Moisés, sino que tienes que creer en Jesús. Pero los judaizantes presionaban y decían, no, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y Pablo fue tan enfático y tan radical en eso,
que hubo un lío en la iglesia cristiana, y en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles hubo una reunión en Jerusalén y el primer concilio donde se tuvieron que reunir para dejar bien en claro de que a los nuevos creyentes, a los nuevos conversos que no eran judíos, no se les tenía que obligar a que se conviertan al judaísmo, ni se les tenía que obligar a que practiquen el judaísmo o la ley de Moisés o circuncidarse. Y eso se quedó establecido. Pero después de eso, Pablo tuvo que escribir a las iglesias cristianas, escribirle a los Gálatas, diciéndoles que nadie les engañe, que si alguien viene con un evangelio diferente, que sea maldito. Pero Pablo usa estas palabras tan fuertes, un evangelio diferente que sea anatema, que sea maldito. ¿Y a qué se refería Pablo con un evangelio diferente? Tan solo si alguien te decía, tienes que creer en Jesús y tienes que circuncidarte. O tan solo tienes que creer en Jesús y cumplir con la ley de Moisés. Pero en nuestros tiempos, en muchos lugares enseñan eso, creer en Jesucristo más algo más. ¿Qué necesito para ser salvo? Tienes que creer en Jesucristo y pagar tus diezmos. Porque si no pagas tus diezmos, no eres salvo. Porque el que no paga sus diezmos no es salvo. ¿Sabían que existen iglesias que enseñan eso? Tienes que creer en Jesucristo y bautizarte. Porque si no te bautizas, no eres salvo. En la Biblia hay muchos que primero fueron salvos y después se bautizaron. Y es cierto que bautizarse es un mandato de Dios. Jesucristo también se bautizó. Pero no es una condición para ser salvo. La condición para ser salvo es creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. Y algunos te dicen, para ser salvo tienes que creer en Jesús, tienes que bautizarse, tienes que dar tus diezmos y tienes que obedecer la doctrina de esta iglesia, porque si no, no eres salvo. Y tienes que vestirte de esta manera, porque si no, no eres salvo. Basta que una iglesia cristiana, y que hay muchas, y esto es una autocrítica a las iglesias cristianas, basta que una iglesia cristiana te diga, si tú usas tal peinado o usas tal tipo de ropa, no eres salvo, entonces están aumentando al requisito de la salvación. Obviamente, en las iglesias cristianas vamos a vestirnos con decoro, con decencia, ¿no? No sería propio que si alguien se ha convertido al Señor, entonces continuara en indecencias o se presentara en la iglesia así. Algo faltaría. Pero no estamos tocando ese tema sobre las cosas que se van al extremo, sino en condiciones normales, exigencias que no son exigencias bíblicas, como si un pastor puede o no puede usar blue jeans, o si un pastor puede o no puede jugar fulbito, porque si usa short, entonces no puede ser un pastor, porque un pastor no puede usar short, y cosas así, ¿no? Donde ponemos exigencias que nunca han estado en las Escrituras, donde ignoramos que en los tiempos de Jesús los soldados romanos andaban en minifalda, y Jesús no les hacía problemas con eso, no les exigió a los soldados o al centurión que se convirtió, no le dijo, sí, tu siervo va a ser sanado, pero primero te me cambias esa minifalda y te pones un pantalón largo. No le puso ese tipo de exigencias. El apóstol Pablo tampoco, a los centuriones que se convertían, a los soldados romanos que se convertían. El Señor estaba más ocupado en nuestros corazones que en nuestra apariencia exterior y en las prácticas de ciertas cosas. Pero así discutían. Entonces, la Biblia nos testifica, el Antiguo Testamento nos testifica, la ley y los profetas nos testifican. Y este salmo que he citado por el apóstol Pablo es un salmo preciosísimo que vale la pena darle una miradita al Salmo 32. Vamos allí, al libro de los Salmos. Salmo 32, y empieza, estos dos primeros versículos del Salmo 32 son los que son citados por Pablo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Verdaderamente, alguien bienaventurado, ¿quién es? Dichoso. Alguien que es dichoso, alguien que es feliz, alguien que es bendecido. Una pregunta. ¿Quién quiere ser dichoso? Todos, ¿no? Porque si yo hago la pregunta al revés, a ver, ¿quién quiere ser infeliz? ¿Nadie quiere ser infeliz? Nadie, pues. Todos queremos ser dichosos, todos queremos ser bendecidos, todos queremos tener una vida plena, llena de gozo. Y en los salmos muchas veces se nos dan claves. Y aquí nos dice que es bienaventurado, dichoso, gozoso, bendecido,
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, gozoso, bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, noten cuánta bendición hay en el hecho de ser perdonado, en el hecho de ser perdonado ante Dios, en el hecho de reconocer que he pecado, que he fallado y pedirle perdón a Dios. El rey David pecó, quizás fue un pecado tan grande, tan grave, pero le pidió perdón a Dios, reconoció su error, se arrepintió ante él, le pesó y Dios lo perdonó, y por eso David lo experimentó. Y qué lindo es quitarse esa mochila pesada llena de piedras, de pecados, de culpabilidad y de pecaminosidad. Pero algo importante es que cuando le pedimos perdón a Dios de todo corazón y nos arrepentimos, el Señor nos perdona en forma total, radical y real. El Señor no nos sigue sacando en cara durante el transcurso de los días, de las semanas y de los meses los errores por los cuales ya le pedimos perdón, a menos que caigamos de nuevo en pecado y tenemos que arrepentirnos, ¿no? Porque todos los días le fallamos a Dios en algo. Pero cuando le pedimos perdón a Dios y Dios perdona, Dios echa al fondo del mar, como dice Miqueas, echa al fondo de lo profundo del mar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, las olvida por completo. Sí, Señor, porque hace un mes hice tal cosa. ¿Hiciste qué? O sea, no es que Dios sea desmemoriado, sino que Dios ya no te sigue culpando de aquello de lo que ya te perdonó. Tan diferente de nosotros, ¿no? Porque nuestra conducta humana nunca olvidamos. Siempre que alguien nos falla, sí, porque esta es la tercera vez que me la haces, ya no te creo, porque y tachamos a las personas que nos hacen una, o nos hacen dos, menos a que nos las hace 3 veces, y menos a que nos la hace 70 veces, o 70 veces 7. Y Jesús nos dice que perdonemos y que perdonemos. El Señor quita esa culpabilidad, y Dios no quiere que caminemos con culpabilidad, que andemos así aplastados por la culpabilidad del pecado. Y vamos a leer más adelante cuando lleguemos al capítulo 8 de Romanos, donde el apóstol Pablo también nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el Señor ya nos perdonó, ya no hay condenación, ya no hay culpabilidad. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no pedimos perdón, obviamente no podemos ser perdonados. ¿Quién es perdonado? Aquel que pide perdón. Si alguien no se arrepiente y no pide perdón, entonces le está llamando mentiroso a Dios. Yo no tengo pecado, yo no he pecado en nada. Entonces el Espíritu Santo te dice, has pecado, arrepiéntete. Yo no he pecado, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no soy tan malo. Y lo que hago lo hace todo el mundo, es lo normal, ¿qué tiene malo? Entonces nos tratamos de autojustificar. Y ahí es una situación completamente diferente. El rey David menciona en este salmo, y lo quiero mencionar en el Salmo 32, en el versículo 3 y hacia adelante, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así se sentía él de oprimido mientras estaba en pecado y no se arrepentía. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando confesó su pecado, cuando fue sincero delante de Dios, Dios lo perdonó. Mientras no confesaba, mientras encubría su pecado, se sentía aplastado, sentía que su vida era un desierto, una sequedad, sentía todo el peso de la culpabilidad. Y por eso, cuando confesó sus pecados, Dios lo perdonó. Y ahí es que él se da cuenta, feliz, dichoso, bienaventurado, aquel a quien Dios no culpa. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Volvemos a Romanos capítulo 4 y seguimos con el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión nosotros la conocemos como una operación en tiempos modernos, pero es algo que se practica desde tiempos muy remotos. Desde la época de Abraham, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, o sea, desde hace 4000 años atrás. Quizá algunos pueblos habían incipientemente practicado eso, pero Dios lo establece como un pacto con Abraham y con toda su descendencia. Y el pacto con Abraham era que esta iba a ser una señal externa, una señal en su carne, que los distinguiera de los demás pueblos.
a partir de Abraham, Dios iba a formar un pueblo diferente, un pueblo separado y un pueblo sano además. Nosotros conocemos en tiempos modernos que la circuncisión se da en los varones como una medida profiláctica, sanitaria, y que normalmente propicia menos posibilidades de enfermedades también, y que las poblaciones donde hay más circuncisos son poblaciones más sanas. Y históricamente el pueblo judío siempre ha sido un pueblo más sano que los demás pueblos de la tierra, menos contagiados de enfermedades. Y de hecho con menos incidencia del cáncer de cuello uterino, que es contagiado por el virus del papiloma humano, que tiene que ver todo por estos aspectos sanitarios. Pero la circuncisión fue un aspecto externo en la carne de Abraham y de sus descendientes, pero que tenía una connotación espiritual. La connotación espiritual era cortarse lo carnal para vivir una vida espiritual en el Señor. Ya el apóstol Pablo nos había explicado antes en Romanos que circunciso es el que lo es de corazón, no el que lo es externamente en la carne, sino el que lo es en el corazón. Pero dice Pablo en el versículo 9 del capítulo 4, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿es solamente para los judíos o también para los que no son judíos? Y allí explica, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿A quién le fue contada la fe por justicia? A Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué sucede? Que en el capítulo 15 de Génesis, en Génesis 15:6, dice, después de que Dios le prometió a Abraham de que tendría un hijo, a pesar de que Abraham ya era bien mayorcito y que su esposa también era mayorcita y que encima su esposa era estéril, y Dios le promete descendencia, y Abraham estaba un poco como acongojado. Señor, ¿cómo va a ser eso que me has prometido? Porque mira, ya soy de edad avanzada y mi esposa es estéril y no tenemos hijos, y el único que hay en mi casa es mi mayordomo, el encargado de todas mis cosas. Total, me va a heredar mi mayordomo, no me va a heredar nadie de mi sangre. Y Dios le dice, no, Abraham, de tu propio linaje, de tu sangre, tú vas a tener un descendiente. Él te va a heredar, alguien de ti mismo te va a heredar, alguien que va a salir de ti. Y ahí lo sacó y le enseña las estrellas del cielo. Así como ves las estrellas que no se pueden contar, así no se va a contar tu descendencia. Dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios le prometió y Abraham le creyó. A Dios le agrada que le crean. El que se acerca a Dios tiene que acercarse creyéndole. Porque ¿de qué sirve que diga, sí, yo creo en Dios, pero no le creo a las promesas que Dios me da? Nosotros como padres o como adultos, o de repente con nuestros sobrinos o con otras personas, cuando les decimos algo o les prometemos algo, nos gusta que nos crean. Si yo le digo a mi hijo, hijito, el sábado vamos a salir juntos, vamos a pasar un tiempo juntos, y mi hijo me dice, no papá, pero sí, de verdad, el sábado vamos a pasar un tiempo juntos. No papá, no estoy seguro si va a ser así. Pero hijo, yo te estoy diciendo que va a ser así. No, no estoy seguro. La verdad que no. Ya me voy a molestar, pues, porque está dudando de mi palabra. Y como todo el mundo duda de la palabra de Dios. Él dice que te salva, Él te promete bendiciones, te promete también circunstancias difíciles, pero que de todas te va a librar. Te promete vida eterna, te promete las mayores de las bendiciones si es que le entregas tu corazón, pero la gente no le cree. Leemos las promesas de la Biblia como si fueran versículos bonitos, si fueran cosas románticas, bonitas, que lectura linda, pero esa no es la realidad, pues hay que pisar tierra. Entonces, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Cuando leemos su palabra cada día, ¿le creemos o no le creemos a Dios? ¿O le creemos relativamente? Abraham le creyó a Dios le agradó, y le fue contado por justicia. Noten cuán importante es creer a Dios, cuán importante es tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Abraham le creyó a Dios en el capítulo 15, versículo 6. Pero recién, un poco más adelante, ya hacia el capítulo 16, déjenme cerciorarme, de Génesis, no, en el capítulo 17. En el capítulo 17 de Génesis es que Dios establece con Abraham el pacto por medio del cual Dios
le creyó a Abraham y eso le fue contado por justicia. Pero Dios establece una señal de un pacto entre Dios y Abraham. Dios le promete a Abraham una descendencia y Dios le promete a Abraham que de su descendencia saldrá alguien que será bendición para todas las naciones de la tierra. Dios promete eso y hace un pacto con Abraham. Y Abraham le cree a Dios, le es contado por justicia, y en el capítulo 17 establece la señal del pacto, que es la circuncisión. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y recién en el capítulo 17, Dios estableció la circuncisión. Es decir, cuando Abraham halló justicia delante de Dios por causa de creer, por causa de la fe, no estaba circuncidado. Abraham todavía no estaba circuncidado cuando fue salvado por fe. Cuando fue salvo delante de Dios por fe. Y la salvación, ojo, la salvación de Abraham fue por fe. Pero Abraham entró al cielo cuando Jesús murió en la cruz. Porque pagó también por los pecados de Abraham. Y por los pecados de todos los del Antiguo Testamento. Pero el punto importante que Pablo quiere demostrar es este. Que el hecho de que la salvación es por fe, que la justicia de Dios se halla por fe, fue antes de que estuviera establecida la circuncisión. Por lo tanto, fue dada a alguien que no era circunciso. Abraham no era circunciso cuando obtuvo esta gracia de hallar salvación por medio de creer, por medio de la fe. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo en el versículo 9 y 10, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. En ese sentido, todos los creyentes, todos los que no somos judíos y somos creyentes, somos también hijos de Abraham, descendientes espirituales de Abraham, por la fe en Jesucristo. Tenemos todos los mismos derechos y los mismos privilegios de los descendientes sanguíneos de Abraham, que son los judíos. Todos los mismos privilegios y los mismos derechos por la fe. Así que Abraham es un representante, un padre de la fe, tanto para judíos como para no judíos, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En la Biblia encontramos lindos ejemplos de hombres y mujeres que amaron a Dios y que tuvieron una gran fe en el Señor. Y Abraham es uno de ellos. Y se nos pone aquí que Abraham es como un ejemplo para nosotros, para que sigamos también sus pisadas, sus pasos. La fe que tuvo Abraham, la fe que llevó a que Abraham fuera capaz de abandonar su ciudad natal, donde estaba bien establecido, y se fuera a un lugar que no conocía cuando ya era una persona mayorcita. Y Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, alejarse de su seguridad, de su comodidad y volverse un errante. Y después, en tierras lejanas, a los 75 años de edad todavía perdió a su padre, perdió a un hermano y se alejó más, yendo hacia la zona de Canaán. Y a los 85 años recibe de nuevo la promesa de que va a tener descendencia. Y recién a los 100 años es que tiene a su hijo y su esposa de 90 años. Entonces, Abraham es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos a grandes hombres y mujeres en la Biblia que los podemos tomar como ejemplo, aprender las cosas buenas, para que aprendamos de la fe, de la perseverancia, de las cosas que debemos alejarnos, de las cosas que debemos practicar y las cosas que no debemos practicar, para que aprendamos a huir del pecado, para que aprendamos a confesar nuestros pecados, para que aprendamos a arrepentirnos, para que aprendamos a hacer las cosas buenas que están en la Biblia. La Biblia no oculta nada, menciona las virtudes y los defectos de Abraham, de David, pero todo está puesto allí para que nosotros aprendamos, todo está puesto ahí como un ejemplo. Y para terminar, volvemos solamente a la pregunta inicial del capítulo 4. Empezó con una pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues halló Abraham? ¿Y qué halló Abraham? Abraham, por creerle a Dios,
halló la salvación y la justicia delante de Dios y halló la posibilidad de ser un instrumento de Dios para afectar a toda la humanidad, porque a través de Abraham se formaría la nación judía, por medio de la cual nos llegaría la palabra de Dios, la revelación de Dios y los profetas de Dios, y por medio de esa nación vendría el Mesías, el Salvador de toda la humanidad. Es decir, que no hay duda de que Abraham fue grandemente utilizado por Dios. ¿Qué pues hallaremos en Abraham? Que fue un hombre que se dejó usar por Dios por causa de su fe. Y era un hombre que si nosotros lo tuviéramos que catalogar ahorita, lo desestimaríamos. Si tuviéramos que tomar a alguien y pidiéramos su currículum vitae y tuviéramos el currículum de Abraham, decíamos, este ya no sirve, según nuestro punto de vista humano. Pero ese hombre se dejó utilizar por Dios y fue usado de una manera tan grande por causa de creer a Dios. Al creerle a Dios, Dios pudo hacer grandes cosas y utilizarlo tan grandemente a Abraham. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios si nosotros le creemos? Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Jesucristo y le creemos a Dios. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios por medio de nosotros si tan solo nos dejamos usar y tenemos fe en Él? Qué triste es que tantos y tantos hermanos y hermanas cristianos con un potencial tan grande que pueden tener tan solo si se dejan usar por Dios y no se quieren dejar usar por Dios. Están tan abrumados por los afanes de esta vida, como la hermana de Lázaro, como la hermana de María, como Marta, tan abrumados por tantas cosas que no quieren dar el paso de fe, de despojarse a los brazos del Señor para que el Señor los use. Pero recuerden que el Señor nos da talentos y que el Señor no quiere que enterremos nuestros talentos. Que el Señor quiere que los hagamos producir, pero los talentos producen tan solo cuando nos agarramos fuerte del árbol, que es Jesús. Cuando nos agarramos fuerte de Jesús, Jesús hace que en forma natural demos fruto para su gloria. Y les aseguro que nunca vamos a ser más felices que cuando somos fructíferos para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Terminamos en oración? Amén. Bendito Rey de todo el universo, te damos gracias, Señor, por habernos dado tu palabra a través del libro de Romanos, ahora en estos primeros 12 versículos del capítulo 4. Gracias, Señor, por enseñarnos y dejarnos entender nuevamente que alcanzamos una posición de justicia delante de ti gracias a tu Hijo Jesucristo y gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, gracias a su sangre derramada y gracias a su perdón. Y que es que por depositar nuestra fe en ti, por creer en ti, es que podremos estar allí en tu presencia en el reino de los cielos. Y gracias, Señor, porque tenemos esta confianza de que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo eres tú para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por darnos esta bienaventuranza, esta dicha, esta felicidad y este gozo de saber que cuando pedimos perdón, tú nos perdonas de todos nuestros pecados y ya no hayas maldad, ni iniquidad, ni culpabilidad en nosotros. Bendito Dios, ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Abraham, a que creamos en ti, a todo lo que tú nos dices, a todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Que no seamos escépticos, que no dudemos, que no tengamos doble ánimo, Señor. Que todo lo que tú nos dices, tengamos la certeza de que así es. Bendito Señor, y que nos dejemos utilizar por ti, que te entreguemos nuestras vidas, no importa nuestras habilidades, no importa nuestras capacidades físicas, no importa nuestro dinero ni nuestra posición, no importa nuestra edad, lo único que importa es un corazón dispuesto. Tú lo usaste a Abraham cuando tenía 100 años y más, y utilizaste a muchas personas con muchos defectos en la Biblia. Señor, lo único que tú quieres de nosotros es corazones bien dispuestos. Ayúdanos, Señor, a que sí sea. Bendito Dios, te lo entregamos todo a ti, disponemos nuestros corazones para ti y sabemos que en ti, por fe, tú nos puedes utilizar grandemente para tu gloria y eso anhelamos, tener vidas fructíferas para tu gloria. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.